Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 15º domingo del tiempo ordinario, del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 7 al 13. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: Cuando entren en una casa, quédense en ella, hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando el desarrollo del ministerio de Jesús en Galilea. Hoy, después de haber escuchado el domingo pasado el fracaso que tuvo Jesús entre los suyos, y decimos fracaso porque recordamos que decía el evangelista, no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de aquella gente. Recordamos la incredulidad de sus paisanos, de sus coterráneos, de sus contemporáneos que rechazaban a Jesús porque creían conocerlo. Jesús, sin embargo, no se desanima, no se arredra, no va para atrás, no mira con tristeza este aparente fracaso, sino que mira hacia adelante, continúa su tarea, sigue desarrollando su misión, pues para eso ha venido. Y dice el Evangelio: llamó Jesús a los 12 y los envió de dos en dos, y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Esta es la misión del Señor. Independientemente de la respuesta que pueda recibir de los hombres, esta es la misión del Señor. Anunciar el mensaje de salvación, proclamar el reino de Dios, hacerlo presente con obras y palabras. Y esta misión Jesús la ha compartido con los 12, aquellos que ha elegido para que lo hagan presente, para que lleven su mensaje. Los 12 sabemos que también son conocidos como los apóstoles. Apóstol significa enviado. De entre los discípulos Jesús había escogido 12 para que fueran sus enviados. Enviados al estilo de los embajadores, especialmente en aquel entonces. Un embajador hace presente a aquel que lo envía, con todos sus poderes. Es presencia viva del que lo envía. Los discípulos que han sido elegidos para ser apóstoles deben hacer presente a Jesús, donde quiera que se encuentren. Y Jesús los envía de dos en dos. Primero habría que aludir al primer verbo que se refiere a Jesús, los envía. Jesús tiene poder para enviar porque Él es Cristo, Él es el Mesías. Este evangelio está proclamando una verdad cristológica, que significa que Jesús es el que tiene el poder para enviar. Porque Jesús es el enviado del Padre, Él a su vez tiene poder para enviar, para que hagan presentes sus obras y palabras, y los envió de dos en dos. Eso significa que los discípulos deben aprender a hacer la tarea en conjunto, deben aprender a trabajar juntos, lo que hoy en la iglesia se llama camino sinodal, es decir, camino que se hace juntos. El Papa Francisco ha insistido mucho en la sinodalidad, que aunque no sea una palabra que aparece en la Escritura, sin embargo es una actitud que vemos en el Evangelio. La construcción del reino, el anuncio del Evangelio, no lo hacemos de forma individual, como si fuéramos francotiradores, lo hacemos conjuntamente, lo hacemos juntos. Por eso son enviados de dos en dos los apóstoles, para hacer una tarea juntos, para aprender a trabajar en equipo, para edificarse mutuamente en la caridad y para edificar a los demás por el trato que se dan. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos, dice el Evangelio.
Exusía, dice el texto original griego, la exusía de Jesús, el poder que tiene, lo comparte, lo transmite a los discípulos para que también ellos hagan presente el reino con obras y palabras. El reino de Dios se anuncia, se proclama, pero también se muestra, se hace presente a través de obras concretas. Y dice el Evangelio, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Parecería que esta es una temeridad la que les manda Jesús, es decir, ir prácticamente sin nada. No, no es una temeridad, es una acción de confianza en la providencia. Jesús no quiere que confíen en sus medios, en los medios que tienen al alcance, ni siquiera en el dinero, ni en su preparación, ni en su capacidad. No quiere que confíen en las cosas que tienen a la mano, simplemente que confíen en Dios. Así como el pueblo de Israel en el desierto caminó por 40 años y solamente alimentado por Dios, guiado por Él. Fue el poder de Yahvé el que los hizo llegar a su destino, el que los hizo llegar sanos y salvos a su meta. Así también ahora el Señor quiere que confíen plenamente en Él. Por eso les manda no llevar nada, para que confíen solo en la providencia divina. Y así, si tienen éxito, piensen que el éxito es de la providencia divina. De otra manera, podrían atribuirlo a sus fuerzas, a su capacidad, a su preparación, a sus medios. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Es interesante que Jesús dé esta indicación a sus discípulos, porque para los judíos era impensable entrar en la casa de cualquiera. Un judío que viajaba solamente podía hospedarse en la casa de otro judío. Pero Jesús amplía los horizontes y les invita a entrar en la casa de cualquiera que les dé hospitalidad. Y ciertamente los que ofrecían hospitalidad a los discípulos eran aquellos que escuchaban su predicación, que oían el mensaje de salvación y eran tocados por él. Por eso Jesús les invita, cuando entren en una casa, independientemente de quién se las ofrezca, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Es decir, no anden de casa en casa. Significa esto entonces estabilidad, significa también orden y significa, obviamente, confianza en el Señor, que sabe que la misión hay que llevarla adelante tocando los corazones de las personas, y es el Señor el que los va tocando. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Y con esto Jesús está diciendo a los discípulos que ellos han cumplido su misión. Y si alguien no los quiere escuchar, entonces será responsabilidad del que no ha querido escuchar. Porque la salvación no se impone, se propone. Y el que escucha el mensaje de salvación debe sentirse interpelado a la conversión, pero si no lo hace, no es responsabilidad del que proclama el mensaje, sino del que lo escucha. Cuidado, cuidado, no sea que nosotros hayamos escuchado el mensaje de salvación muchas veces y nos hayamos hecho inmunes a él, y tal vez nos hayamos hecho sordos a la voz del Señor. Que no vaya a recaer sobre nuestra cabeza la responsabilidad de haber rechazado al Señor a través de sus enviados. Al final dice el Evangelio, los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, es decir, la conversión, porque recordemos que ese es el requisito indispensable para adherirse al reino, a la persona de Jesús. Si hemos escuchado el mensaje de salvación y ha tocado nuestro corazón, la primera exigencia que hay en el corazón del hombre es la conversión. Aquí lo traduce por arrepentimiento. Y dice el Evangelio que expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Es decir, el poder de Jesús actuando a través de los discípulos. El poder de Jesús hoy actúa a través de la iglesia y debemos ser capaces de reconocer el poder de Jesús actuando en la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la confesión en la que el sacerdote, en la persona de Cristo, nos transmite misericordia y nos da el perdón.
a través de la Eucaristía, en el que el sacerdote, en la persona de Cristo, convierte el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. En los sacramentos que tenemos a nuestra disposición y en los que debemos encontrar la fuente de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. El Señor nos conceda, pues, valorar la acción de los enviados de Jesús que vienen a nuestra vida anunciándonos el mensaje de salvación, que nos sintamos interpelados para que entremos en un proceso de conversión, de cambio en nuestra vida y aceptemos así a Cristo, viviendo los valores del reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.